Demet Özdemir por fin habla. Y sí, se refiere a eso, a la misteriosa ausencia de comentarios sobre Can Yaman. Mucho se ha especulado, pero ahora parece que tenemos respuestas. No es que la cosa haya vuelto a explotar, pero la razón detrás de su silencio es lo que nos tiene a todos con la boca abierta. Estábamos todos esperando, ¿verdad? Que si se habían reconciliado, que si él la seguía por Instagram como loco, que si ella pasaba de él un culebrón de los buenos. Pero Demet, que siempre ha sido bastante reservada con su vida privada, estaba calladísima. Ni una palabra. Y eso, amigos, es lo que más levanta sospechas. Para ser honestos, yo creo que su silencio no era por simple indiferencia. O sea, si alguien te ha marcado tanto, y más aún con todo el drama que hubo, es imposible que no tengas algo que decir. Lo que yo sospecho es que ha habido un pacto. Sí, un pacto de silencio. ¿Entre quiénes? Pues seguramente entre Demet y Can. O quizás solo por parte de ella, para evitar más titulares, más líos, más especulaciones que no llevan a ninguna parte. Piensa en ello. Cada vez que uno de los dos abría la boca, boom, portada. Que si se miraban, que si no se miraban, que si él le dedicaba canciones, que si ella se echaba un novio nuevo. Era un no parar. Y para alguien que está intentando rehacer su vida profesional, y quizás personal, eso es un peso muerto. Muchos dicen que Demet ha pasado página por completo y que simplemente no le importa lo que haga Can. Pero yo creo que la cosa es más compleja. Ella es una profesional increíble y sabe perfectamente el efecto que tiene hablar de ciertos temas. Si hubiera dicho algo aunque fuera negativo, se habría reavivado la llama de la noticia. Al no decir nada, ha cortado el suministro de combustible a esa hoguera. Genial estrategia, si me preguntas. Lo que se rumorea ahora es que ella está centradísima en su carrera, en proyectos nuevos, y que meterse en esa vorágine de Can Yaman y Demet Özdemir solo la perjudicaría. Y sinceramente tiene toda la lógica del mundo. Ella quiere que la vean por su talento, no por su sex. Ahora bien, ¿y por qué justo ahora habla? Porque alguien, quizás su equipo, quizás ella misma, ha visto que ya el tema Can Yaman se está diluyendo un poco, y es el momento perfecto para dar una pincelada, solo una pincelada, que confirme que hay una razón detrás de su silencio. Y esa razón es probablemente el querer pasar página y centrarse en ella. No hay rencor, no hay amor eterno, simplemente vamos a seguir adelante. Es como cuando te peleas con un amigo y decides no hablar de él para no seguir avivando la llama del enfado. Pues algo así, pero a nivel mundial. Ella ha dicho, basta ya de hablar de mi pasado, quiero que se hable de mi presente y mi futuro. Y esta vez, ha sido ella quien ha puesto las cartas sobre la mesa, de una forma muy inteligente, diciendo que hay una razón, pero sin dar detalles que reabran la caja de Pandora. Así que, para ser claros, no esperemos una reconciliación ni tampoco una guerra declarada. Lo que Demet ha hecho es cerrar un capítulo de su vida, de una forma muy diplomática y profesional. Ha puesto una línea, y esa línea se llama mi carrera y mi paz. Y me parece perfecto. Ya era hora de que se enfocara en ella. Pero ahora dime tú, ¿crees que su silencio era una estrategia para proteger su carrera, o todavía hay algo más profundo que no nos quiere contar?